Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 22 de abril del 2024 y estamos en la clase número 6 de la asignatura Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta, me desempeño como titular de la materia y me van a acompañar en el teórico el adjunto, el doctor Marcos Aymar, y el JTP, el licenciado Hernán López Morales. ¿Sí? Muy bien. Ahora le voy a dar, vamos a empezar a trabajar. Hoy vamos a dar el tema de psicosis disociativas. Bueno, cuando vamos a tomar algo que ya habíamos trabajado la semana pasada, era esto que ustedes tienen como material de cátedra allí en el campus, y que era el forzadísimo campo de la clínica, ¿verdad? Ustedes saben, la nota al pie dice que el mapa forzado de la clínica es una expresión de Lacan en la subversión del sujeto, ¿no? Y la dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Y a mí se me ocurrió hablar del forzadísimo mapa de la clínica porque vamos a tratar justamente de darles una idea de lo que es el campo del diagnóstico, que en salud mental es complicado porque intervienen diferentes disciplinas y sobre todo dentro de lo que es la psiquiatría también hay como los problemas, digamos, conectados a qué formación ha tenido cada psiquiatra que habla sobre la clínica. Ustedes acá tienen, ustedes ven acá el campo, el territorio de la neurosis, y acá abajo el territorio de la psicosis, ¿no? Y en el medio algunas cuadros, algunas situaciones que las hemos decidido llamar impulsiones o territorio borderline. Borderline quiere decir justamente que no está ni en territorio concreto de la neurosis ni en la psicosis. Hoy vamos a trabajar la psicosis, digamos, ¿no? La psicosis quiere decir vamos a trabajar este territorio, en donde ustedes tienen una diferencia, a ver si lo ven bien. Ahí ven que dice psicosis y ven que dice disociativas, y después dice, dentro de las disociativas está paranoia, ¿no? El grupo de las parafrenias y el grupo de las esquizofrenias. Y medio desdibujado acá atrás y fuera de las psicosis disociativas están en ese momento llamaban fasotímicas, digamos que son algunos cuadros que pueden presentar fenómenos psicóticos, pero que son del estado de ánimo. Pero hoy vamos a trabajar particularmente el territorio que engloba la psicosis y sobre todo las psicosis disociativas. Bueno, ¿a qué llamamos? ¿Por qué dividimos este forzadísimo mapa de la clínica en un territorio llamado neurótico y en un territorio llamado psicótico? En realidad, estamos tomando, voy a darle lugar en el anclaje a Hernán, que está acá. ¿Y está Marcos? No, todavía. Marcos hoy tenía una dificultad, va a empezar más tarde. No, no llega, llegaba un Cuando ratito más tarde, llega todavía no Marcos, estaba. vos lo incluís en el anclaje. Dale, lo hago. Sí. La idea de entender la clínica como neurosis y psicosis, en realidad es de Freud. Freud tiene dos trabajos, uno neurosis y psicosis y otro pérdida de realidad, neurosis y psicosis, donde él arma un mapa de la clínica, también no llamándolo así, porque esa es una expresión de Lacan, el mapa de la clínica, el forzado mapa de la clínica. Y este que pusimos nosotros es forzadísimo porque rápidamente en una clase tenemos que hablarle un poquito de esto. Pero ¿por qué seguimos considerando que es válido y es vigente esta clasificación? Porque en el campo de la neurosis, en el territorio de la neurosis, ustedes van a tener lo que habitualmente podemos entender, que estuvimos trabajando, como el campo de la normalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el campo de la neurosis, digamos, implica que los sujetos que allí están son sujetos del lenguaje, del discurso, donde hay metáfora,
donde hay criterio de realidad, donde funcionó el complejo de Edipo, donde la persona puede tener un síntoma, puede, digamos, estructuralmente está marcado con criterio de realidad, sostiene el lazo social y puede estar más o menos afectado por un síntoma. Entonces, la estructura es neurótica, entonces se puede hablar justamente de histeria, fobia y neurosis obsesiva. Pero las personas, los sujetos nombrados de esta manera, con esta nominación, con este diagnóstico, son los que en la escala habitual, del decir cotidiano, son las personas que mantienen un grado de normalidad. ¿Por qué? Porque mantienen el lazo social y porque pueden comunicarse y hablar con los otros, digamos. Entonces, por eso decimos, están en el campo están en el área del lenguaje y del discurso. El discurso implica que haya lazo social. Eso es el campo el territorio de las neurosis. ¿Y qué vamos a tener en el campo de las psicosis? En el campo de la psicosis vamos a tener lo que vulgarmente se llama, la gente llama locos, vulgarmente, digamos. Foucault tiene un famoso libro que se llama Los anormales, digamos, ¿no? Que son aquellas personas, aquellos sujetos que son personas que no cumplen con algunas de las cuestiones que antes señalé para el campo de la neurosis, ¿no? Entonces, en el sentido de poder decir, no hablan, pero el hablar no produce el lazo social, quiere decir que tienen lenguaje, pero no discurso, no cumplen mucho con el criterio de realidad y pueden presentar, digamos, fenómenos que Lacan en su momento, ustedes se acuerdan que Freud fue neurólogo y después inventó el psicoanálisis. Y Lacan fue psiquiatra antes que psicoanalista, digamos. Y Lacan, habiendo estudiado con sus profesores psiquiatras, interviene en el campo de la psicosis de una manera muy interesante, muy inteligente y muy específica, y también muy eficiente en lo que es el tratamiento de la psicosis. Entonces, ¿cómo quedarían definidos o qué características tendrían estos sujetos, digamos, que están en el territorio de la psicosis? Para la vulgaridad, para la cotidiano, son los llamados locos. Específicamente para el campo del psicoanálisis, la locura y la psicosis no coinciden porque la locura es un estado de exaltación que puede tener cualquier estructura. Ustedes ven que esta es una clasificación estructural, neurosis y psicosis, ¿sí? Hablamos de estructuras que pueden estar más o menos sintomáticas o más o menos estabilizadas. Hasta acá, ¿se entendió? Háganme preguntas de película, de algún conocido que tenían, de algo que... ¿Se entiende esto de la diferencia entre lo estructural y la diferencia entre lo sintomático propiamente dicho? Hagan alguna seña como de que están vivos, chicas y chicos, no sé, algo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Entonces, uno puede Profe, decir, sí, ¿quién habla? perdón, Hola. Jimena. Hola, Hola, ¿qué Jimena, tal? ¿cómo te va? ¿Tenés cámara? Bien. Sí, la tengo prendida. Bueno, ahora La te, prendí ahora acá. te añade al anclaje, ahora te añade al anclaje. María Clara, si yo la anclo, no se ve, tenés que anclar la voz para que salga en Bueno, el video anclada. muy bien, dale. Dale, Jimena. Profe, sí, te hago una consulta. En el caso de esta diferenciación que hay de neurosis y psicosis, donde hablando desde la orgalidad sería la normalidad o lo anormal, esto, ¿cómo se establece esto de neurosis y psicosis? Porque debería haber como un precedente de que esa persona neurosis que presenta un síntoma, pero que habitualmente estaba dentro de la normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿cómo lo puedo diferenciar desde la psicosis?
donde, bueno, o sea, está previamente bien, se hace está bien eso. lo que estás preguntando. Mirá, justamente esto es estructural, porque no es que hay un corredor de la neurosis a la psicosis, no hay un corredor, hay una solución de continuidad. Ustedes se acuerdan, porque estudiaron medicina, están estudiando medicina, que es un corte, ¿verdad? No es que está muy bien lo que preguntás, Jimena, muy bien preguntado. No hay un corredor de la neurosis a la psicosis, entonces uno pasa de estructura como hoy pasamos de Zoom, de una dirección de Zoom a otra. Está muy bien, digamos, la estructura se da en la medida en que aparecen determinados elementos. Lo constitucional, por eso te digo, el criterio de realidad, se ha atravesado el complejo de Edipo, hay lazo social, y ahora vamos a dar algunos fenómenos para que puedan diferenciarlo. Pero está muy bien lo que preguntaste. No es una continuidad de estructuras. Está muy bien lo que preguntaste. Digamos, los que antes, vos ya estuviste en la PFPP para esquizofrenia, no estuviste No, todavía, todavía no no. estuviste los miércoles. Bueno, justamente esta fue una pregunta que surgió. El esquizofrénico, antes de hacer el primer brote esquizofrénico, ¿qué es? ¿Qué estructura es? Bueno, con Lacan diríamos es un estadio prepsicótico, pero no diríamos que es una neurosis. Está muy bien lo que preguntas. ¿Y cómo se establece eso? Se establece eso a posteriori de haberse producido en la estructura psicótica su desencadenamiento como primer brote. Los que estuvieron en el taller, ¿lo entienden un poquito más o no hay nadie que haya estado en el taller acá presente? No. Bueno, para poder intervenir. ¿Querés decir algo, Laura? ¿Querés intervenir? Laura Bruno dice, sí. No puedo ahora. Bueno, muy bien. Bueno, entonces está muy bien tu pregunta, está muy bien tu pregunta, Jimena, y te queda claro que no es una continuidad, entonces uno es neurótico y en algún momento si se pone mal se pone psicótico. No, no. Se habita cada territorio. Esto es lo estructural y lo que ustedes tienen que ver, lo que tienen que empezar a entender. Ahora, es muy difícil en la clínica cuando ve una persona que ustedes van a ser médicos y médicas, clínicos, generalistas, yo qué sé, estar en una urgencia y poder ver y decir, bueno, una persona que grita, está exaltada, ¿a qué estructura corresponde? Porque eso lleva muchos años de estudio, lleva también la idea de que los que trabajamos en salud mental desde el psicoanálisis nos hemos analizado, hemos sido analizantes durante mucho tiempo y aparte hemos estudiado cosas específicas, pero está muy bien poder pensar que el territorio de la neurosis no tiene continuidad al territorio de la psicosis. Y también es muy importante, a partir de tu pregunta, volver a decir que una descompensación en una neurosis nunca aparece como una psicosis. Está muy bien, porque se podrían entender como cuadros de gravedad, ¿verdad? Digamos, como que esto es un estadio de una gravedad, esto es leve, esto es moderado y este es grave de la misma estructura. No es así. No es así. Esto tiene una característica. Si ustedes leen lo que consta ahí es, ¿qué quiere decir neurosis? Para Freud es con complejo de Edipo, con principio de realidad. Para Lacan es con significante del nombre del padre, es sujeto del discurso, hace un síntoma que tiene que ver con una, podríamos decir, metáfora, luego para Lacan dirá deriva de Gauss, no importa. Funciona la metáfora, en el tratamiento funciona la interpretación como terapéutica y la desconstrucción de la fantasía. Esto es para los neuróticos, ¿sí? Y luego, para los psicóticos, no se constituye el complejo de Edipo sin principio de realidad. Lacan habla de la forclusión del significante del nombre del padre, sujeto del lenguaje, pero no del discurso. No hay funcionamiento de la metáfora y la intervención terapéutica es trabajar sobre la lógica del delirio, como yo les dije la vez pasada. Bueno, ¿te quedó claro, Jimena?
Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Entonces, cada territorio tiene sus descompensaciones propias. Acá se puede ser, para decirlo en un tema médico, leve, moderado, grave, y acá también se puede ser leve, moderado, grave. ¿Se entiende? Pero no tienen una continuidad. Muy bien en estas estructuras, muy bien, muy bien. Profe, Sí, ¿quién habla? yo, Samira. Samira, ¿para qué te busco, Samira? Volví a hablar, Samira, así me aparece. Hola, Ah, está sin cámara. ahí está, a ver, Dale. creo que está. Sí. Eh, sí, ahí en el taller habías dicho del tema de una chica que iba a la facultad y después hizo el primer brote. Ujú. ¿Cómo lo relacionás esto con, o sea, cómo diferenciás eso de una neurosis? O sea, es Claro, bastante claro, gracioso claro, capaz. claro. Yo había dicho que iba al Nacional Buenos Aires, ¿te acordás? Y Sí, que cuando nosotros la vimos, tenía 18 años y aparecía, bueno, muy bien, muy bien la pregunta. Porque hay fenómenos que son típicos de la psicosis. El fenómeno de la alucinación auditiva articulada como palabra es, es patognomónica de la psicosis. Y el sí, delirio como tal también es de la psicosis. Entonces aparece estas cuestiones en donde hay pérdida de realidad, hay, digamos, hubo o hay alucinaciones, en el primer brote las hay, digamos, hay trastorno del lenguaje, neologismos, etcétera, que son fenómenos que nos permiten evaluar que es un paciente psicótico. Entonces, antes de eso, había muchas posibilidades de ver que se estaba en una prepsicosis, y la verdad que a veces es muy silente la prepsicosis. Es un detalle, les vuelvo a decir, es importante esto, que lo sepan, que no hay continuidad, pero por ahí, para los que no van a ser salud mental, psiquiatras y o psicoanalistas, es como algo muy importante, digamos, de poder plantear esto de que no necesariamente la prepsicosis se expresa como psicosis. Es más, te voy a decir, Lacan, en el seminario 3, en donde él trabaja por primera vez el tema de la psicosis, él dice, el problema de la prepsicosis es que se parece mucho a la neurosis, pero no dice es neurosis, se parece, ¿me entendés? Porque puede ser silente, tranquilo, retraído. Los psiquiatras hablan de en psiquiatría se habla de una personalidad esquizoide, retraída, poco comunicativa, pero no podemos decir nunca que eso es una prepsicosis hasta que se brota, porque por ahí se lo están confundiendo con un fóbico, ¿me entendés lo que te digo? Porque claro. hay que tener muchos elementos para plantear esto, pero ¿te queda claro esto que te dije? ¿Querés hacer algún comentario más, Samira? No, está bien, que lo veo como un diagnóstico en todo caso retrospectivo, ¿no? Claro, Para muy verlo para atrás. bien. Mirá, está perfecto lo que decís, porque inclusive la estructura psicótica sin desencadenamiento, la prepsicosis, es totalmente retrospectivo. Perfecto. Totalmente retrospectivo. Está muy bien lo que decís. Muy bien dicho. Claro, exactamente. Entonces, vamos ¿te parece? A decir algunos fenómenos, algunos observables y y algunos interpretables de la psicosis para que podamos seguir trabajando esto. Muchas gracias, Sí. me ayudaste muchísimo en la clase, Samira. Muchas gracias. No, ¿Quién más quiere vamos. decir algo? Vamos, miren qué importante lo que van planteando, lo que aprendieron en el taller, porque, bueno, miren, en las psicosis disociativas, vos tenés la foto que yo te mandé, Hernán, no. No, yo la tengo acá para mostrar, a ver si se entiende. Hoy vamos a ver esto, miren. Nosotros vamos a tratar de dar algunos elementos para que ustedes entiendan qué es la psicosis, ¿no? Acá está, psicosis. Estas psicosis disociativas, yo les hice un esquema que se los doy en las clases, ¿no? ¿Ven? Estas son las psicosis disociativas.
Después Hernán les va a hacer un lindo, no sé, es una forma de entender lo que yo siempre lo uso, no sé, se me ocurrió a mí, es una idea, ¿no? En un punto ustedes tienen la paranoia, y en otros, en el escalón más bajo, las esquizofrenias. Y en el medio están las llamadas así parafrenias. Entonces, ¿por qué estas son todas psicosis disociativas? A ver si Hernán... ahí está. Muy bien, perfecto, perfecto. Miren, ahí está. ¿Por qué nosotros llamamos psicosis disociativas? Se llaman psicosis disociativas porque hay una injuria, una ruptura, que yo les quiero decir una ruptura entre qué. Es entre el sujeto y el discurso, entre el sujeto y la realidad. Lo van anotando esto, ¿verdad? Porque después aparece como en una pregunta del choice todo, ¿no? Entonces, hay una ruptura entre el sujeto y la realidad, entre el sujeto y la metáfora, ¿se entiende? Entre el sujeto y la capacidad de sostener un lazo social. Eso implica esa ruptura, esa disociación. ¿Se acuerdan los que fueron al taller cómo la llamaba Bleuler, esa fuerte disociación en alemán? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda? Hicimos el triángulo de Bleuler y en el medio, ¿qué pusimos? Sí. ¿Cómo? Decilo. No era el desencadenamiento, en alemán no me acuerdo. Bueno, no, pero está bien, pero es Urspaltung, que es disociación. No sé quién habló. ¿Quién habló? Gabriela. Gabriela, Urspaltung, ¿te acordás que es disociación en alemán? Entonces, lo que articula el triángulo de Bleuler es la disociación. Entonces ahí tenés, ahí planteado, tenemos la paranoia por un lado, la esquizofrenia por otro, ¿sí? Y en el medio el grupo de las parafrenias. Ahora, estas todas tienen una ruptura. Vuelvo a decir, ¿qué implica esta disociación? Implica una ruptura con el discurso, una ruptura con el criterio de realidad, una imposibilidad, ahí lo pone Marcos, muy bien, Urspaltung, no, Platum no, Spaltung, Marcos, si lo corregís, ahí está, muy bien, Urspaltung, que es disociación. Entonces, cuando ustedes digan, ¿por qué se disocia justamente con estos elementos, porque después tendríamos que hablar de otra cuestión en la neurosis que tiene que ver con otro tipo de división. Todos los humanos, ahí está, muy bien, gracias. Urspaltung es disociación, muy bien, disociación en alemán, disociación primaria. Entonces, bueno, ahora volvamos a la cara, a mi cara si me veo, y ustedes por ahí ya lo copiaron, ¿no? Ahí vamos a hablar de esto. Entonces esta disociación, que es con el lenguaje, que es con el discurso, que es la imposibilidad de hacer lazo social, es no haber atravesado el complejo de Edipo como justamente el articulador que hace que haya de la pulsión, como lo que explicamos en primer año en psicología, como ese operador que para Freud es un concepto límite entre lo físico, entre lo orgánico y lo psíquico, y para que Lacan es el hecho del eco del decir en el cuerpo, digamos, ¿no? Como para Lacan es bien del lenguaje, digamos, el complejo de Edipo es el articulador que hace que de ese conjunto pulsional se dramatice, se articule con la realidad familiar. Entonces, bueno, esa realidad familiar articulada a la pulsión es el operador que llamamos complejo de Edipo. Recuerden que el complejo de Electra no existe para el psicoanálisis y es digamos, es un concepto erróneo. Todos hayamos nacido hombres o mujeres, XX, XY o sus variables cromosómicas, todos pasamos por el complejo de Edipo. Hombres, mujeres y otras presentaciones que en la clínica se pueden plantear ahora como la clínica intersexo y todo lo demás. Todos pasamos por el complejo de Edipo según el psicoanálisis. Entonces, la psicosis
¿Por qué se clasifican de paranoia a esquizofrenia? Voy a sumar a Marcos, que está acá. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Digamos, Bien, porque bien. la paranoia que está al principio de esa escalera, ¿no? Es una psicosis disociativa que cumple con determinadas características. Es una psicosis crónica con delirio sistematizado que habitualmente no deteriora. Entonces, ¿qué es la paranoia? Es una psicosis que presenta un síndrome delirante, crónico y sistematizado, no deteriora y no presenta alucinaciones. ¿Se entiende esto? En el taller les dijimos que era muy difícil que ustedes diagnosticaran una paranoia propiamente dicha, porque la paranoia propiamente dicha se parece mucho a una persona con un carácter estricto, a una persona que es muy amo, que sabe siempre lo que dice, que está como muy seguro y que argumenta con mucha potencia y fuerza. Entonces, plantear una diferencia entre un sujeto normal, un sujeto, podríamos decir, sí, neurótico y una paranoia, eso ya requiere cierto grado de formación del profesional, cierto grado de experiencia de quien está haciendo el diagnóstico, que realmente no se obtiene en el curso de grado, ¿no? Para recibirse de médico, pero sí, y de médicas, pero sí que ustedes sepan, ustedes tienen que tener la idea de que hay psicosis disociativas que cursan a pura argumentación, ¿se entiende? Que cursan a pura argumentación y que son muy potentes. Miren, les voy a decir algo que dice Lacan, que a mí me enseñó mucho sobre esto, ¿no? Lacan, en el seminario 3, porque la paranoia fue descrita por Kraepelin es ahora anotamos, Emil Kraepelin es el gran, el que arma esta nosografía alemana, la describió como yo se las estoy describiendo. Y Lacan hace intervenciones sobre cada punto de la definición de Kraepelin en el seminario 3. Pero lo que dice Lacan, que es muy importante, les critica a los psicoanalistas, la mayoría de ellos eran psiquiatras en ese momento, ahí a quienes estaba dando clase en el hospital de Santán, ¿no? Ahí está Kraepelin, el autor de la nosografía, mentor de la paranoia. Entonces, ¿qué les dice Lacan? Ustedes se confunden un carácter paranoico con una paranoia. Está muy bien, habla de la sagacidad clínica de Lacan, habla de la sagacidad clínica de Lacan, porque la paranoia aparece a los ojos de personas que no están, que no trabajan, que no han trabajado y estudiado particularmente, como un carácter exacerbado y muy argumentador. ¿Se entiende? Entonces, es muy difícil plantear este diagnóstico para que ustedes lo hagan ni en una guardia, ni en un consultorio externo, sino que para la especialidad. Marcos y Hernán, ¿quieren agregar algo sobre esto que estoy diciendo? No sé, me queda, Hernán. continúa. No. Entonces, en el otro extremo de la escalera, ¿no? Abajo de todo tenemos la esquizofrenia. Cuando lo vimos en el taller, para aquellos que ya realizaron el taller, los otros lo realizarán en las semanas que vienen, en esta semana y en las que vienen, tenemos la esquizofrenia que, ustedes ven, la palabra esquizo significa división, y frenia mente, ¿no? Es una división también, un spaltum, una disociación, pero mucho más fuerte. Kraepelin plantea, y Bloiler, ¿no? Dicen, la injuria fue menor, la injuria que provocó, porque ellos
no decían qué era lo que había sucedido, pero dice, la disociación es mucho más fuerte en la esquizofrenia que en la paranoia. ¿Me van siguiendo? Esa ruptura con el discurso, esa ruptura con el criterio de realidad, esa ruptura, esa imposibilidad de realizar un lazo social. ¿Y qué presentación tiene? ¿Qué presentación tiene la esquizofrenia? Hay 4 tipos de esquizofrenia, como lo vimos en el taller, pero ¿qué presentación tiene? Tiene una presentación de un lenguaje desorganizado, un trastorno del lenguaje grave, trastorno del lenguaje con neologismos. Esto fue muy importante durante una época, ¿no? En donde, digamos, si no apareció un neologismo, prácticamente no se diagnosticaba esquizofrenia, pero puede haber, que cursa con alucinaciones, tiene brotes. ¿Y el brote cómo se define? El brote se define como episodio agudo, ¿me entienden? Como un episodio agudo que tiene un momento alucinatorio o una interpretación delirante aguda en el momento, la del presidente, un famoso caso que tomó Freud, después Lacan, la del presidente Schreber, que era presidente de la Corte del Senado en Alemania, digamos, se levanta una noche, una medianoche, en estado de duerme vela, dice Freud, se despierta con la idea de qué hermoso sería ser una mujer en el momento del acoplamiento, en el momento del coito. Y esa idea le toma la cabeza para siempre y va surgiendo las transformaciones delirantes correspondientes. Entonces, la esquizofrenia es una psicosis que cursa en brotes, que tiene mucha alucinación, sobre todo la que jerarquizamos es la articulación, la alucinación auditiva, articulada como palabra, habitualmente habitualmente son insultos que tienen que ver con la sexualidad del paciente, ¿no? Puto, puta, o si no, órdenes, matate, matalo. En general son órdenes cortas que el paciente describe como voces en la cabeza. ¿Se acuerdan que eso? Entonces, la esquizofrenia cursa con brotes, cada brote lleva a un mayor nivel de deterioro, que es el deterioro cognitivo, y de efecto afectivo. Lleva a un estado de demencia. La esquizofrenia, demencia. La paranoia, no. Llamamos demencia a la pérdida de la capacidad cognitiva, que es crónica, progresiva e irreversible. Quiere decir que un esquizofrénico, un paciente esquizofrénico, y más si no es atendido correctamente y medicado como corresponde y atendido en psicoterapia como corresponde, va a deteriorar mucho. En cambio, la paranoia no. Entonces, ¿qué se puede ir pensando de esto que yo les argumenté como una escalerita? Que a mayor alucinación, mayor deterioro. Que justamente que el brote lleva a mayor deterioro y que la esquizofrenia, que tiene mayor delirio y no alucinación, cursa como un delirio, una psicosis con pérdida de realidad, pero que no deteriora. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de delirio particularmente, y lo explica Beta en los síndromes delirantes, ¿no? Que pueden ser verosímiles e inverosímiles, no se trata tanto de la cuestión disparatada que se diga, sino de la posición del sujeto ante esto disparatado que diga. Sí, para hacer un delirio no necesita ser disparatado, porque por ahí hasta puede convencer a otros de eso,
¿no? Hasta puede convencer a un grupo de personas sobre los disparates que dice, porque coinciden. Pero lo que es interesante en cuanto a la posición delirante es que siempre es autorreferencial y certera. No se puede hacer lazo social con esa posición delirante. Entonces, tenemos la paranoia y la esquizofrenia como dos presentaciones de las psicosis disociativas, en donde lo que varía es, si yo les dijera, ¿en cuál hay alucinación? En la esquizofrenia. ¿En cuál hay mayor delirio? En la paranoia. La esquizofrenia tiene una presentación, una de las 4 formas de la esquizofrenia paranoide, que es la que tiene ideas delirantes, pero siempre las ideas delirantes de la esquizofrenia son poco sistematizadas. Son ideas delirantes bastante deshilachadas, poco consistentes, ¿sí? En cambio, la paranoia es un delirio sistematizado. En el medio, ustedes ven en esos 4 escalones, no está el grupo de las parafrenias. Esas iniciales significan parafrenia sistematizada, expansiva, confabulatoria y fantástica. Ven que tienen ahí SEC-F, ¿no? Sí. Escúchame, de Lázaro Carrasco, un ejemplo de paranoia y de esquizofrenia. Sí, sí. Ahí, profe, ¿me darías un ejemplo entre sistematizadas y no sistematizadas? Sí, cómo no, Agustina, sí, sí, sí. Por ejemplo, un delirio sistematizado, persecutorio, correspondiente a una paranoia, puede ser, el tipo, por ejemplo, es un estafador, ¿no? Que tiene una paranoia. Ahí, no sé, hay otro muchacho que ya entró y salió varias veces, ahí lo admití. Bueno, entonces, voy a dar el mismo delirio, el mismo tema delirante en una paranoia y en una esquizofrenia paranoide. Así se entiende. Por ejemplo, el tema delirante es el persecutorio. Entonces, a modo de una paranoia, sería, por ejemplo, la presentación de un paciente que viene diciendo que como él una vez tuvo un problema con la justicia y se le hizo un proceso por una estafa, ahora sufre la poca confianza y fracasa en los negocios porque en realidad hay una disposición, digamos, en la gente en donde este antecedente que él tuvo le complica su actual establecimiento de los negocios. Entonces uno escucha eso y dice, y puede ser, ¿no? ¿Ven cómo la paranoia es creíble? La paranoia es porque el delirio se parece mucho a la fuerte argumentación caracteropática. Entonces uno dice, y bueno, puede ser que se hayan enterado en la ciudad que el tipo tuvo un proceso, ¿me entendés? Un proceso y... ¿no? Entonces uno le empieza a preguntar y lo que aparece es como una fuerte argumentación en el sentido de que no hay culpa, no hay implicación subjetiva. Cuando uno le pregunta, pero dígame, ¿y cómo fue ese proceso que usted sufrió en tal momento, que lo llevó a una sede judicial? Bueno, en realidad, siempre, dada mi inteligencia y mi capacidad en los negocios, por la envidia, me hicieron una denuncia, pero no era tan así. Siempre es como alejándose de esa argumentación, como si esa argumentación no lo involucrara. Es una argumentación, ahí se ve fuertemente la Spaltung también, es una argumentación
el delirio es una argumentación que no involucra al sujeto. No sé, se me acaba de ocurrir ahora, pero es muy buena definición. Es una argumentación que excluye al sujeto. No lo toma como tal. Eso sería, entonces empieza a dar, no, porque usted imagínese que yo también he leído en libros de otros países que los antecedentes a veces son usados en contra de la persona, y yo qué sé, bueno, ¿qué lo trae acá, señor? Por ejemplo, uno le podría preguntar para qué viene, ¿no? Porque siempre pasa en las paranoias que uno le termina preguntando al paciente para qué viene, como tiene tanta argumentación y tanta razón. Bueno, yo vengo porque necesitaría que hubiese una corroboración de esto que estoy diciendo, por si en algún momento hago un negocio y se pudiera plantear algo de mi salud mental. ¿Ven cómo ahí ya está, no se involucra? Es más, la persona que la entrevista a un paranoico termina sintiéndose involucrada ella. Marcos, esto es muy interesante porque es así la experiencia de uno, enreda mucho con la argumentación y uno puede decir, pero esto será, la paranoia siempre expone a que uno diga, pero esto es verdad o no es verdad. El problema es que es una argumentación en que el sujeto no hay ninguna involucración. Si lo llevamos al tema de la esquizofrenia, ¿cómo sería este mismo delirio? Sería así, o ¿cómo sería esta presentación? Pseudo, con un delirio lábil, no me sale el adjetivo correcto, Marcos, decímelo, del delirio poco sistematizado. Un delirio, ¿El bueno, sistematizado? no sistematizado, el de la Ah, esquizofrenia. no sistematizado. Claro, Sí, bueno, poco sistematizado, no poco sistematizado se les puede sistematizado. decir. Entonces, ¿cómo se presentaría esto en un brote? Me persiguen, el paciente diría así, me vinieron a buscar. ¿Quién lo vino a buscar? No, me vino a buscar, usted lo sabe, porque como está alucinado, también está interceptado. Pero, a ver, ¿qué es lo que le pasa? Dice uno, como decía un profesor mío, siempre que se hace una entrevista en salud mental, es preferible que uno, es necesario que uno de los dos esté tranquilo, preferentemente el que lleva adelante la entrevista, ¿no? Porque no es muy fácil, decía así, ¿no? Decía así, siempre conviene que uno esté tranquilo, preferentemente el que lleva adelante la entrevista. El esquizofrénico tendría este mismo delirio, pero un delirio más generado, más basado en la alucinación. Las voces me dicen que soy un delincuente, me dicen delincuente, y yo no soy un delincuente, porque, y repite, entonces en el lenguaje uno ve, no soy un delincuente, y aparte me llevaron preso, pero eso fue una injusticia, porque, bueno, yo estuve en la comisaría, pero en realidad, y por ahí pone un neologismo, no sé, praslaspra, y uno dice, ¿qué es praslaspra? ¿No? Y el tipo dice, usted lo sabe, ven que está paranoide, porque está perseguido, pero no tiene toda la argumentación del otro. Entonces, también tiene un delirio persecutorio del mismo tema que el paranoico, pero todo deshilachado, poco sistematizado y muy tomado por la alucinación. Entonces son ideas delirantes más deshilachadas, ¿se entiende? Voy a dar otro ejemplo. Un paranoico puede tener una idea de cómo salvar a los animales, porque los temas que les importan a los seres humanos son todos los mismos. Yo tengo en un librito que escribí, digamos, el tema de los delirios es el tema de la humanidad misma, ¿me entienden? Todos estamos por la misma razón. Después les voy a decir cómo lo diría un neurótico, ¿se entiende? Pero ahora estamos entre delirio sistematizado y delirio poco sistematizado, ¿sí? Con presentación paranoica y presentación esquizofrénica. Lo dijimos con la persecución. Y aparte, en el esquizofrénico, para seguir con la presentación, tendría, sí, yo los vi,
Yo vi que me estaban siguiendo cuando venía acá al hospital. Es más, me dejaron internado porque yo los vi y me dijeron, ahora vas a ver, puto, te van a internar. Ahora vas a ver, te van a internar. Y ahí uno ve la mayor tendencia a la excitación psicomotriz, mayor tendencia a la disgregación del discurso, si ve un elogismo, bueno, ni les cuento, y a veces puede estar interceptado haciendo soliloquio con, en la presentación esquizofrénica. Voy a dar el otro ejemplo. Un paranoico puede decir que, bueno, viene a hablarnos de que necesita un certificado de salud mental para abrir una institución para la protección de los animales, porque en realidad se ha dado cuenta que los animales son muy maltratados y que hay una imposición desde los los estratos más altos de la sociedad contra los animales, y que en realidad él ha podido descubrir, digamos, que bueno, haciendo este proceso, bla, 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 y uno dice, bueno, ¿y de qué animales se trata? Entonces por ahí el tipo dice algo verosímil o inverosímil. Es con respecto a los perros, o también puede decir a las llamas que habitan Mar del Plata. Uno nunca vio una llama en Mar del Plata, no sé si se entiende, pero a veces es totalmente verosímil. En cambio, si uno lo viera en un delirio esquizofrénico, diría, el esquizofrénico diría, no, me desperté, pensé que el perro estaba muerto, porque se me hizo la idea de que el perro estaba muerto, porque a mí me despertó como un aullido del perro, entonces yo dije, bueno, le conté, doctora, porque yo vine acá, ¿no? Le conté, doctora. Entonces, bueno, le conté, doctora, porque yo vine acá, ¿no? Sí, vine porque el perro que me aullaba me llamaba y me decía, hacé la fundación. Y uno le pregunta, ¿pero qué fundación, fulano? La fundación, yo no le hablé de la fundación. No, pero si usted me explica, vamos a hablar de la fundación. ¿Qué fundación sería? Y para cuidar a todos los perros y llamas, llama. ¿Alguien me está llamando? Ahí, ¿ven cómo el tema delirante es el mismo, pero la presentación del delirio no es la misma? Y la presentación del paciente no es la misma. Después de este psicodrama, ¿me entendieron? No. ¿Se entiende o no se? De nada. Un Oscar, gracias. Bueno, muy bien, bueno, muy bien, así es. Y en realidad les voy a decir, estos mismos temas también se pueden dar en la neurosis. Los vamos a dar en otra clase, pero ahí lo que diferencia la posición disociativa es que en la neurosis el paciente viene diciendo, no, si es un fóbico, viene diciendo, no, yo no puedo estar cerca de los perros, pobres animalitos, yo tendría que hacerlo. Si es una histérica, dice, bueno, no me sale del todo como yo quiero la fundación de los perros, no sé qué, de ayuda a los perros. Y si es un neurótico obsesivo, dice, yo estoy haciendo la programación constante de cómo hacer una fundación para ayudar a los animales. Ven que el tema es el mismo, pero las estructuras son diferentes. Entonces no tienen que acostumbrarse a hacer el diagnóstico del paciente porque a ustedes les parezca más o menos disopilante el tema que traen. Obviamente que cuando las esquizofrenias andan muy mal y son muy deshilachadas, los temas son tan fantásticos que hasta el policía, la guardia de seguridad del hospital hace el diagnóstico. Porque si el tipo viene diciendo, no, los platos voladores me persiguen, o me cortaron un pie porque tiene un delirio cotar, me cortaron un pie, y uno lo ve caminando sobre sus dos pies, dice, este señor o esta señora andan mal. Pero la cuestión es cómo hacer una clínica que sea una clínica, digamos, más sutil, porque para la clínica grosera, cualquiera es semiólogo. Profe, las neurosis sería lo más normal, digamos, sí,
sería lo más normal. Era como te dije antes, sí. Hernán, me estás, ¿no? Ahí está, sí. Se lo pones, ahí tienen en el TRAPS, que es uno de los materiales que tienen. Ahora Hernán les va a poner digamos, las psicosis disociativas como aparecen en el libro, en el manual de, no sé, terapéuticas racionales, TRAPS se llama. Ahí está. Entonces, a ver. Tiene las psicosis disociativas, ahí está. ¿En qué página, Hernán? En la página 29 creo que era, ¿verdad? Bueno, bueno, ahí tienen el tema de las psicosis disociativas. Bueno, Comienza la página 23, 23. el capítulo. Ujú. Y el cuadrito está en la 29. Pero ustedes tienen que El leerlo cuadrito, todo. claro. ¿Eh? Vamos a ver una cosa que aparece, gracias Hernán, que aparece ahí en la... Porque después lo de esquizofrenia, digamos, hay 3, 4 tipos de esquizofrenia. A ver, las anotamos, ¿no? Son la paranoide, que es la que tiene un poquito de delirio, de ahí oide, no es paranoide, pero no es paranoia, pero es paranoide, la que tiene, en la que prevalece el delirio. La simple, que es la que no se puede evaluar si tuvo brote o no, pero es la más, es una psicosis que se diagnostica la esquizofrenia simple por el deterioro. La hebefrénica, que también deteriora muchísimo, que se da en los jóvenes, los jóvenes, hebefrénica, Hebe era la reina de la juventud, ahí una diosa de la juventud en Grecia, y la catatónica, en donde lo que prevalecen son los fenómenos del cuerpo. Esos son los 4 tipos de esquizofrenia. Y ustedes dirán, ¿y para qué nos pones en el medio las parafrenias? ¿Saben por qué? Primero porque me lo enseñaron así, me parece genial, y aparte porque lo estudié tantos años que me parece genial. Porque al pensar en parafrenia, los psiquiatras tenían una idea. El delirio es total. Y Lacan dice, no. El delirio, por más que sea sistematizado, y muy sistematizado, y siempre es parcial. Esa es una diferencia entre algunos psiquiatras y Lacan. Lacan dice, el delirio es siempre parcial. Y él por eso toma tanto el campo de las parafrenias, porque ¿cómo se definirían las parafrenias? Son delirios parciales. Entonces, ¿cómo está sistematizada? ¿No? Delirio sistematizado, la S. Quiere decir que se parece mucho a la paranoia. Esto es muy específico de los profesores, psiquiatras, de los psiquiatras verdaderos que estudiaron siempre. Es un preciosismo. Pero me parece que les puede servir para pensar cómo son los delirios. Más sistematizados, más expansivos, quiere decir que sean más exaltados, sistemático expansivo, confabulatorio, quiere decir esto tiene que ver con también la clínica francesa. Los confabulatorios son aquellos en donde no llegan a ser persecutorios, pero hay una trama alrededor de eso que tiene que ver cambio de identidad, no soy yo, todo lo que se arma como una fabulación. ¿Se acuerdan que hablábamos de las ideas fabulatorias? Las que están en lugar de la realidad son una mentira, pero el paciente... Y fantásticos. Entonces, me gusta armarles esta forma de escalera, así de escalera, para que ustedes entiendan que las parafrenias, ven, miren, en un lado tienen la paranoia. Entonces, las parafrenias tienen de la paranoia a la para, ¿no? Que es al lado de, ¿no? En griego. Y tiene de frenia la esquizofrenia, ¿se entienden? Es un armado que está entre la paranoia y la esquizofrenia. ¿Me expliqué o no se entendió? ¿Se entendió? Acá tienen la paranoia. Ahí está, la paranoia. Ven que empieza con para. Y esquizofrenia termina con frenia. Bueno, las parafrenias están en el medio. Tienen
no están, ni son como las paranoias, ni freñas del todo como las esquizofrenias. ¿Ven? Era lo que los psiquiatras clásicos llamaban delirios parciales. Y me parece que es interesante porque ahí ustedes tienen, al pensarlo sistematizado, confabulatorio, expansivo y fantástico, tienen las formas en que pueden presentarse los delirios. Bueno, estas son las psicosis disociativas y su presentación es en un rato, una hora. Hay gente que estudia esto 40 años, pero es una primera presentación. ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna pregunta? Ahí está el TRAPS que les mostrábamos antes. A ver, sí. Síntomas. ¿Tendría que hablar de síntomas negativos y positivos? No sé. En el TRAPS está puesto de una manera que yo no fue como lo estudié. Yo siempre lo que estudié y siempre lo que me dijeron mis profesores era, y mis maestros, era que los síntomas positivos son el delirio, la alucinación, la percepción delirante, etc. Lo que aparece de nuevo en la psicosis. Y los síntomas negativos tenían que ver justamente con el deterioro que es intelectual y el defecto que es afectivo, defecto afectivo, ¿no? Que es el deterioro afectivo. Entonces, ahí aparece de una manera particular en ese llamado clúster. Dame la definición de clúster, Hernán, la traducción. ¿Cómo era? Cuadro, ¿cómo es que habían dicho? Bloque, conjunto, agrupamiento. Bueno, ahí por eso en clúster, yo el único clúster que conozco es el cinematográfico. Muy bien, ¿eh? A ver, ¿quedaría alguna pregunta? Quedan muchas preguntas, porque lo que hice fue solo una introducción, pero de lo que he dicho, ¿qué piensan? Profe, discúlpame, habla Jimena. ¿Podrías repetir los síntomas, el síntoma negativo, el deterioro de qué dijiste? El deterioro, cuando hablamos de deterioro, Jimena sos vos, ¿no? Sí, ahí está. Cuando hablas Sí, cuando hablas de deterioro, hablas de deterioro cognitivo. Vieron que yo les dije la esquizofrenia demencia. La esquizofrenia demencia, porque ¿qué es la demencia? Es la pérdida de las funciones cognitivas y es una pérdida crónica, progresiva e irreversible, ¿sí? Entonces, las demencias se clasifican después, bueno, lo va a dar Marcos y Hernán seguro eso, pero hay unas demencias que son pospsicóticas, que son por la psicosis en curso, que son por la psicosis que se tuvo. Entonces, esa es el deterioro lo asociamos a las funciones cognitivas y el defecto a esa indiferencia, a esa abulia es falta de voluntad, a esa anedonia, falta del gusto por hacer las cosas. Para ahora te hablo, Agustín, espérame un segundito, decilo ahora, porque si no me distraigo en la clase por lo que aparece para. Entonces, deterioro, llamamos deterioro la pérdida de las funciones cognitivas superiores y llamamos defecto a la pérdida de la afectividad. Entonces, cuando hablamos de hipotimia, ¿no? El otro día dijimos hipertimia y hipotimia, por ejemplo, una esquizofrenia puede tener una hipertimia displacentera en el momento del brote y después puede aparecer una hipotimia porque queda defectuada, está con indiferencia afectiva. Beta dice, la marca de que hubo una esquizofrenia es la indiferencia afectiva y la abulia. Lo dice, veían muchos pacientes cronificados en el hospicio porque estaban internados por hospitalismo y también porque no había drogas para tratar la psicosis. Ustedes entienden que esto varió muchísimo en el momento en que hay una persona destinada a atender psicóticos y que los atendemos, los vemos, los tratamos en el hospital y también que son medicados los psicóticos. ¿Qué les parece a ustedes que debe ser más fácil? Ahora lo dejo un poquito a Marcos. ¿Qué les parece a ustedes que debe ser más fácil resolver?
perdón, antes de esto, Castaño, no sé, este muchacho, ¿qué era lo que, o chica, no sé, pibe o piba, ¿qué me preguntaba Castaño o de Castaño, no sé? Ahí te leo, María Clara. Dice, una persona con estructura psicótica, si no tiene un brote como tal, si no tiene un brote como tal, ¿vive una vida normal? No, más o menos. Viven una vida, como te dije, esquizoide dirían los libros, un poco retraído, u- estable pero poco, estable pero achicado. ¿Me entendés? En cuanto se estabiliza es el brote. Pero ya les digo, pensar ustedes en una prepsicosis, saben todo lo, perdón, ¿no? Pero todo lo que tendrían que estudiar para eso. Pero está muy bien la pregunta. Pero sería te diría, la prepsicosis cursa más como si fuera un bonsái de sujeto, ¿me entendés? Para decirlo de alguna manera. Es una, no, en equilibrio. Vos pusiste perro, no, perro mucho no. No, en un equilibrio, Agustín, pero con poca conexión con el mundo. Porque si vos pones en un equilibrio, pero no mucho, se entiende que no es mucho equilibrio. Entonces no está logrado lo que dijiste. Che, ¿no tenés mm, micrófono para poder hablar, Agustín? Bueno, pero bueno, está bien, te perdonamos por hoy, sí. Profe, los síntomas negativos son referidos a la esquizofrenia porque la paranoia no deteriora. Muy bien, Agustina, muy bien, muy bien. Sí, así es, así es. Los síntomas negativos son de la esquizofrenia, sí, sí. Lo que estaba ya no está, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y les iba a hacer la pregunta, y ahora se las contesta el doctor Aymar. ¿Qué les parece que es más fácil o en qué nos puede ayudar la psicofarmacología en estos pacientes? Porque yo les puedo hablar de la lógica del delirio, y les voy a hablar de esto, de cómo tratar, cómo encaramos un tratamiento psicoterapéutico los psicoanalíticos, los psicoanalistas, pero ¿qué les parece que es más fácil de resolver en todos estos fenómenos que estuvimos trabajando con respecto a lo psicofarmacológico? Porque no importa que uno no sepa con qué, pero uno tiene se va haciendo una idea médica de qué habría que resolver primero acá. Porque si ustedes ven una angina que vomita y dicen es una escarlatina y el pibe tiene reacción en la piel, lo más importante que ustedes saben que hay que medicar, ¿qué es? Chicas, chicos, acá, sí, muy bien. Equilibrar los neurotransmisores. Bueno, por ahí, bien. Yo creo que Para un poquito, que hay que medicar, sí, aliviar las alucinaciones, dice otro. claro, el delirio, tratar ver. el delirio, tratar de que ese delirio no sea, no sé Ah, vos no cómo no estás con explicarlo. cámara, Virginia. Ah, ahí, perdón. Para escucharla había apagado, ahora sí, Ujú, ujú, ahí ujú. estoy. Sí. Bueno, ahora te va a contestar bien el doctor Marcos, el doctor Aymar. Pero sí, lástima que por ahí vos haces el desarrollo correcto de esos medicamentos, porque no existe. Pero No, ahora medicamento no. pero está muy bien, por eso es muy importante esto. Ahora, a ver, Marcos, a grandes, empezando por lo general, ¿eh? Después lo Sí, sí, vamos a sí. dar más en particular. A ver. Sí, electroshock. Bueno, pusieron electroshock ahí. No, en realidad sí, bueno, un poco esto que ustedes ponen ahí, creo que como que toman dos cuestiones. Una tiene que ver con modificar, pusieron neurotransmisores. Creo que la Sí, pregunta de María Clara estaba más vinculada a los síntomas, ¿no? María Clara, si era sí, más fácil, sí, 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 ¿no? sí. Lo que María Clara Empecemos por preguntaba, ahí, empecemos por ahí. claro, porque en realidad uno podría decir, bueno, cuando uno tiene un paciente, en este caso una esquizofrenia, pero podría ser cualquier patología de la medicina, uno dice, bueno, ¿en qué ve la eficacia de un fármaco? En la clínica, en este caso. O sea, a mí si me mejora todos los neurotransmisores, pero el paciente sigue alucinado, no me sirve. Entonces, Exactamente, vamos a exacta, pensar que la eficacia,
La Y eficacia vamos es a pasar clínica, otra vez el aviso. La psiquiatría claro, es una especialidad clínica. claro, Clínica, ¿eh? Muy bien, exacto. muy bien. Es clínica. Entonces, por lo tanto, yo tengo que medir eficacia de un fármaco vinculado a una mejoría clínica, no una mejoría de neurotransmisores ni de estructuras, de áreas cerebrales. Entonces, si vamos a hablar de la clínica, tomando lo que venía comentando María Clara, dijimos síntomas positivos, alucinaciones, ideas delirantes, principalmente. Síntomas negativos, todo lo que el paciente va perdiendo, que era la anhedonia, la apatía, digamos, La la voluntad, bulia. abulia. Claro, la bulia, y cognitivo, todo lo defectual, y lo afectivo, que tiene que ver con lo que pone ahí en el cuadrito, la disforia y los síntomas de ese tipo, la hipertimia placentera. Lo que hay, digamos, en esto de eficacia, lo que se ha demostrado mayor eficacia para los síntomas positivos, o sea, para lo que tiene que ver con las alucinaciones y las ideas delirantes. Todo lo negativo, estamos verde, o sea, no hay nada, básicamente como muy eficaz, esa es la realidad. Se podría decir que la clozapina podría ser el antipsicótico, que es Sí, pero no mejor. les des las excepciones, Marcos, no les des Va, las, bien. no les des Bueno, como las regla, excepciones. básicamente uno podría decir, Entonces, bueno, los medicamentos antipsicóticos mejoran, en general tienen eficacia para los síntomas positivos. Así como general, es así. exactamente. Y Con suerte, digamos. O sea, con con suerte los suerte y síntomas viento positivos. a favor, con Claro, suerte exacto. y viento a favor. Con ¿Sí? suerte y viento a favor los positivos. O sea, y después lo demás, así, en líneas generales, no tendrían eficacia. Si lo hacemos así en general, sería así. Y decime, Marcos, por tu experiencia como psiquiatra, ¿no? Dentro de los síntomas positivos, si nosotros pensáramos, porque pensemos, el momento del brote en el sentido de la excitación psicomotriz, alucinación y después delirio. ¿Cómo podrías establecer una escala de eficacia en relación a los antipsicóticos? Para vos, ¿qué tienen más efecto, la alucinación o en el delirio? Es una buena pregunta esa. En líneas generales, yo creo que como, no sé si hay estudios exactamente que respondan a esto, pero en líneas generales, si yo ya tengo que hablar más con mi experiencia, yo creo que por ahí van bajando las dos cosas medio a la par, porque cuando disminuyen un poquito las alucinaciones empiezan a disminuir un poco el delirio, pero la verdad que así científica, no sé si hay una respuesta, porque generalmente se miden escalas de síntomas positivos que incluye tanto delirios y alucinaciones, y cuando vos mostrás eficacia es porque bajan las dos cosas. No Bueno, hay como yo mucho de discriminado de... Yo les voy a decir desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia en el hospital, en el consultorio, atendiendo a pacientes psicóticos. Yo creo que cuando que el efecto es alucinolítico, cuando se puede lograr la baja de la alucinación, el delirio que depende de la alucinación mejora. Claro, Pero sí, no sí. es así en el delirio que no depende de la alucinación, que no tiene un mecanismo alucinatorio. Por eso, Claro. en la paranoia no hay nada para medicar. Sí. Sí, eso Digamos, sí, porque la ¿se paranoia, entiende? digamos, así Si como es el difícil delirio depende de la a mecanismo alucinatorio, quiere decir, surge a partir de una alucinación, me dicen puto, cornudo, matate, entonces ahí empieza a generar todo un delirio a partir de la alucinación. Cuando uno le da una medicación alucinolítica, ahí Agustina quiere hablar, mejora, pero si no, no. Esto es a grandes rasgos, le estamos mostrando grandes rasgos. Dale, Agustina. Hola, profe, ¿me Agustina, escucha? ¿Se escucha? dale, habla. Hola, ¿me se escucha? Sí, 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 te sí. escuchamos, yo puse una Agustina que había en la galería, ¿sos vos? Sí, sí, no tengo cámara. Bueno, dale, habla. No, quería consultar si hay alguna manera de hacer como alguna terapia de acompañamiento, con alguna terapia Sí, por ocupacional, supuesto. esa que no sea medicación, Por más que nada para supuesto las que sí, por personas. eso te dije que en otra clase, en otra reunión, vamos a hablar de la terapéutica y que Marcos va a hablar de la farmacología y Hernán y yo vamos a hablar de lo que se puede hacer yo desde el plano de la psicoanálisis, por supuesto que sí.
Y el acompañamiento terapéutico que está tan de moda actualmente, bueno, tiene sus antecedentes en realidad con los antipsiquiatras ingleses, digamos, en la época de la antipsiquiatría, Gary Cooper, Laing y Cooper, ¿no? En donde se ponía una persona acompañando. Sí, por supuesto, esto mejora, pero una cosa es un acompañamiento terapéutico y otra cuestión es que ustedes sepan que desde el psicoanálisis hay una posición en la cual el paciente en una entrevista, en una sesión, puede ir mejorando, y de hecho lo hemos comprobado y es comprobable, va mejorando en la medida que puede ir reconstruyendo la lógica del delirio, puede ir, obviamente que también tienen que estar medicados, ¿no? Pero cómo se puede trabajar la diferencia entre un paciente que está en psicoterapia y un paciente que no está en psicoterapia, para mí es abismal. Para mí es abismal. Por supuesto que sí, lo vamos a ir hablando, pero bueno, hace 1 hora y 20 que estamos hablando, digamos, no se podía decidir todo, pero ¿vieron qué tema interesante que es? ¿Les interesa esto? Se fueron muchos más, Hernán, vos que haces el conteo del ranking. No, muy pocos. Habrán Bueno. ido 2 o 3 y son los que habitualmente se van porque están Porque cursando. Así nosotros que no, vamos dosando como en la tranquilos. televisión cuánto público tenemos. Rating, el minuto a minuto. Bueno, Virginia, ¿te contesté tu pregunta? Sí, más que nada no había preguntado, lo que había era Gracias, Julieta. pensado en voz alta Sí, y me queda esto de que por ahí lo que decía Marcos, que el delirio, la medicación no quita el delirio o no se puede llegar a evaluar tampoco en qué grado puede quitar el delirio y la No es que, alucinación, aunque los dos, no es sí, que no va a quitar el delirio. Lo que intenta hacer la medicación es de alguna manera reducir, ¿no? El vigor del delirio y que eso afecte menos a lo que, como hemos visto, que el delirio genera un ánimo, una hipertimia desplacentera y después arrastra la conducta. Entonces, lo que intentás hacer es hacer un poco eso, en el mejor de los claro, casos. exacto, No eso es iba a que no decir hace yo, nada, claro, lo que no hace nada. Por eso decía María Clara, en un paciente con una paranoia, no con una esquizofrenia, ahí sí la eficacia antipsicótica es muy baja porque el delirio casi no se mueve y bueno, y sigue el paciente con la idea delirante. pero por ahí lo que sí se mueve es eso no sé, lo digo por estarlo viviendo, no yo, porque puedo estar acá sentada, pero en un familiar, como que la medicación baja la excitación, ese estado excitatorio permanente y esa cosa de no poder estar en ningún lugar, que en ningún lugar se sienta bien, la medicación, seguramente los delirios siguen, pero tampoco los hacen tan manifiestos. sí, lo que vos decís es una cuestión, cada caso es cada caso, ¿no? Claro, Nosotros estamos sí, hablando, en estamos dando general. una visión Ujú. introductoria al tema, ¿verdad? Pero lo que es importante es que el bienestar del paciente está dado también por un grado de ansiolisis, sedación, ¿me entendés? Que no tiene que ver con la lógica del delirio. A veces es un poquito cuantitativo lo que se logra, ¿no? En el sentido de se reduce el malestar que el fenómeno psicótico produce. Se reduce el mal, que no es poco. Los que hemos estado en el hospital, no sé, Marcos y Malvina en este momento no veo otra, pero Marcos y Malvina, que ha estado en el IGA, que ha sido residente del IGA, hemos visto muchísimo sufrimiento en pacientes psicóticos y la verdad es que justamente la reducción de ese malestar, aunque no toque directamente un fenómeno central de lo que es la psicosis, es ayudar muchísimo a una vida menos dolorosa del paciente psicótico. Muchísimo. Esto lo tienen que saber porque es re importante, no es porque ustedes saben, digamos, una de las cosas que no dije, la psicosis implica que no hay criterio de realidad, que no hay criterio de enfermedad y de situación. Entonces,
bueno, también hay que trabajar con mucha tranquilidad, con mucha disposición en relación al profesional para que el paciente acepte tomar medicación, porque toda medicación que se toma tiene efectos colaterales. Ustedes ya saben por farmacología que no es lo mismo efectos colaterales que efectos adversos, ¿no? Ni mucho menos paradojales. Acá dice una chica, dije neurotransmisores porque lo relacioné con lo que dimos en ARTI4 sobre los, debe ser inhibidores de la monoaminoxidasa seguramente, ¿no? Sí, y Pero, no, y puso los IRS, inhibidores de la recaptación de serotonina en el tratamiento de la depresión, pero entiendo que la psiquiatría es más amplia y más profunda. Perdón, no, no es que sea más amplia y más profunda, no tiene que ver con la psiquiatría. En realidad el concepto es, como les decía recién, pasa que ustedes recién empiezan a cursar farmacología, por eso también es como que acá hay como un tema que todavía le falta, digamos, un recorrido en una asignatura. Cuando uno mide una mejoría, en este caso clínica, la eficacia es clínica, no tiene que ver con los neurotransmisores. Ese es el punto. O sea, que actúen así los IRS, en este caso estamos hablando de antipsicóticos, es como actúan, pero lo que tenés que medir es la eficacia clínica. Después, después lo veremos en su momento, pero digamos, tiene que ver con eso, que lo que uno intenta modificar a través de la medicación es un síntoma. O sea, mejorar un síntoma, como dijo María Clara, tal vez mejorarle por ahí el malestar, que ya es un montón. entonces, digamos, lo que queremos decir también, con una convicción total, ¿no? Entre Marcos, Hernán y yo, es que algunos médicos que mandan a hacer dosaje de serotonina, eso, a ver, Marcos, por favor, eso no tiene ninguna Sí, validez médica. A ver, Marcos, sí, porque sí, en esto en realidad pasa mucho con esto y pasa mucho, bueno, ustedes lo verán en la medicina en general. Hay muchas variables que son variables de alguna manera subrogadas, que son variables de laboratorio, medidas objetivables, que no tienen ninguna correlación con la evolución, con el pronóstico, no mejoran la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, en este caso, modificar, por ejemplo, los valores de serotonina no tiene ninguna correlación con la mejoría de la depresión. Es más, la manera en que la dosan no tiene ninguna correlación con la serotonina central, porque piden serotonina periférica, o sea, piden serotonina en sangre, y lo que uno podría ver es la serotonina del sistema nervioso central, que obviamente no se no le hace van a porque, hacer una punción lumbar claro, a una no, y persona. además, sí, tal cual, y si hicieras una Si punción lo hicieran lumbar, tampoco sería. tampoco te da, claro, te No. diga tal la serotonina baja no te dice nada, o sea, que no te dice nada ni siquiera, o sea, lo que le quiero decir es que lo que arroja un resultado de sangre no te dice nada de nada. Bueno, La punción no entonces, diría nada y la de sangre dice nada de nada, o sea, estamos exactamente. lejísimos de eso. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que estamos planteando, la doctora Darling también es psiquiatra de hospital, lo que estamos diciendo y planteando es, la psiquiatría otra vez, es una especialidad clínica, es una especialidad clínica. Y lo que queremos decirles es que hay medicamentos que ayudan a soportar el tremendo malestar de los pacientes, el tremendo dolor y sufrimiento de los pacientes, pero que tenemos que estar dispuestos también a atenderlos con otros dispositivos, ¿se entiende? Y que el paciente psicótico es un paciente que está aislado porque está disociado, está con un sufrimiento particular, le es muy difícil conectarse con los demás, no puede hacer un lazo social, no puede trabajar la mayoría de las veces, ¿eh? Y en ese punto es muy importante que haya todo una dispositivos estatales, dispositivos hospitalarios, hospitales de día, terapeutas, médicos y médicas formadas en esto, psicólogos y psicólogas que puedan, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, todo el marco de lo que nosotros les explicamos en el comienzo, que era la salud mental, que es para justamente poder mejorar, asistentes sociales, trabajadoras sociales, trabajadores sociales, poder asistir a esto que es un duro destino, digamos, de aquellos que están con un diagnóstico de psicosis o que tienen psicosis y que hay que estudiar, hay que saber,
No es que leyendo un librito de algún lugar de autoayuda uno ya es especialista. Verdaderamente no. Y da mucha rabia pensar que uno se ha dedicado mucho tiempo a estas cosas y por ahí en algunos lugares, con algunas 2 o 3 palabritas ya está todo solucionado. Es un problema complejo, es un problema habitualmente crónico, es un problema que reviste varias aristas, ¿sí? Que hay que tomarlo, digamos, como tal, como lo implica, ¿sí? Con mucha seriedad, con mucha disposición a saber diferentes cosas y a entender lo que uno no sabe sobre la psicosis. ¿Se entiende? Es un territorio muy interesante y es un territorio, pero en donde también tenemos que entender que hay sujetos que sufren. Y todo lo que tienda a vaciar toda la disposición del Estado en esto es muy importante que ustedes lo vean. Nosotros necesitamos lugares asistenciales para asistir a los psicóticos, no para encerrarlos, sino para atenderlos. Esto es muy importante, quiero que sea lo último o por esta línea lo que ustedes escuchen, porque si no, borroneamos con el codo lo que escribimos con la mano, ¿sí? Entonces son personas con un alto nivel de sufrimiento, un altísimo nivel de sufrimiento, ¿sí? Bueno, Hernán, ¿querés decir algo más? ¿Algo que pensaste durante la clase? ¿Algo que se te ocurre que por ahí nos hemos todo largo? ¿Subrayar alguna cuestión? No, continuar con esta línea, importantísimo digamos, identificar y destacar el valor de la observación, sobre todo clínica, la organización, de cómo organiza la visión. Y esto que siempre, habitualmente con Marcos comentamos, ¿no? Que haya hallazgos en el campo de la neurobiología, que haya estudios relacionados a esto, no, digamos, es importante que haya evidencia neurobiológica. Ahora, esa evidencia neurobiológica al momento no reviste valor diagnóstico. No hay manera de que ni una marcación de un neurotransmisor ni en la actividad de una región cerebral en sí misma determine y haga diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico en salud mental es un diagnóstico clínico, ¿sí? Esto está bueno saberlo porque por más que durante las clases mencionemos algunos aspectos neurobiológicos relacionados, ninguno de ellos al momento hace diagnóstico, ¿sí? Y mucho menos, a partir de lo que hemos venido diciendo los tres, puede generar una lógica de tratamiento, ¿se entiende? ¿Sí? Pero esto lo vamos a seguir trabajando. Bueno, nos vemos, gracias a vos, muy bien, gracias Maricruz. Lo vemos, seguimos a ver, el lunes que viene no hay teórico. El lunes que viene no hay teórico. El miércoles hay el taller, está el taller a las 9 de la mañana y el martes que viene tienen el parcial, ¿sí? Así que esperamos que profe, ¿hasta qué núcleo inclusive está en el parcial? Hasta hoy. Hasta hoy. Samira, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos a tomar, va a ser un choice, ustedes tienen que escuchar las clases, tienen que tomar los apuntes, y está todo, son preguntas, no son capciosas, pero sí son para pensar. Esto es importante que ustedes lo sepan, ¿eh? Son preguntas en donde ustedes tienen que pensar, no es que salen y le dicen al otro, no, tomó tal cosa, la otra, no, son párrafos para pensar, ¿sí? Y de la misma manera que damos los teóricos y los prácticos y las habilidades y el taller de habilidades clínicas, bueno, de la misma manera esperamos que ustedes se posicionen delante del examen, ¿sí? Bueno, así que esperamos que les vaya muy bien y nos vemos el miércoles en el taller de habilidades clínicas, en el PPFP, no sé qué, ¿cómo se llama? El miércoles a la mañana. Bueno, muy bien. Que les vaya muy bien. Buenas tardes y espero que hayamos aprendido algo sobre el tema. Chau, chau. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, hasta